California, como les comentaba, es sin lugar a dudas el estado americana, particularmente de origen mexicano. Sin embargo, como existe la ley santuario en algunas ciudades como Los Ángeles, la policía, que es la que hace las detenciones, no está obligada a entregar a los detenidos al ICE. Por eso es que el segundo lugar es California. Arizona es otro estado fronterizo, particularmente en algunas regiones, como es Phoenix y Tucson, que fueron los centros más importantes de cooperación que tuvieron con el ICE. El otro es Florida, que indudablemente Florida ha tenido una larga trayectoria de inmigrantes, particularmente de América Latina y el Caribe. Pero también ahí existe un servicio muy importante del ICE, tiene una base muy importante, y también algo que coincide, republicanas, y al mismo tiempo un servicio de inmigración muy fuerte. Luego Georgia, que se incorpora tardíamente a esto, y luego Nevada. Nevada se ha caracterizado porque los últimos años, particularmente en la ciudad de Las Vegas, han llegado un número. De hecho, tengo amigos que tienen más de 30 años viviendo allá. Afortunadamente para ellos ya están legalizados. Pero fíjense bien, primera conclusión. Estos 6 estados, 3 de Arizona, Nevada, Georgia, que fue donde ganó Donald Trump, han sido claves para las políticas de deportación durante la presidencia de Donald Trump, ya que combinaron altas concentraciones de inmigrantes con una infraestructura robusta para el control migratorio. Entonces, esta es la primera conclusión. Mi primera conclusión, mi primera hipótesis es que ya Donald Trump sabe el caminito, no va a inventar el hilo negro, y lo más seguro es que comience por estos 6 estados. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante, que esto sería la segunda conclusión. Se bien durante la administración de Joe Biden. ¿Pues qué creen? Que la administración de Joe Biden se va a caracterizar por tener más deportaciones que las que tuvo Donald Trump. Tan solo entre el año 2021 y 2022 fue un 26% más de deportaciones que la que tuvo Donald Trump en su mandato. En otras palabras, tanto la administración de Joe Biden como la administración de Barack Obama se han caracterizado por tener mayor número de deportaciones, particularmente de mexicanos, que las que han tenido administraciones republicanas. Les voy a dar un dato. Ronald Reagan, en el año 1986, creó una ley, más bien es una reforma migratoria, que en inglés es Immigration Reform Control Act, la llamada IRCA o Simpson-Rodino, que permitió regularizar a 3 millones de mexicanos. La apuesta de Ronald Reagan es que tarde o temprano estos mexicanos, agradecidos por esta regularización en años venideros, y también porque lo analizó muy bien Ronald Reagan y su esposa, porque fue Nancy Reagan la que estuvo atrás de esto, al señalar que los mexicanos tendrían en un futuro cierta apego a los principios del Partido Republicano. Y no es broma lo que les digo, ¿eh? Los residentes de origen mexicano son los que hoy votaron a favor de Donald Trump. Es decir, no se equivocó Ronald Reagan. Pero lo que sí es cierto, permitió una cantidad muy grande de mexicanos regularizarse. Entonces, tercera conclusión. En general, las administraciones demócratas han sido más restrictivas en políticas migratorias, como las de Barack Obama y Joe Biden, aunque también estuvo Bill Clinton y varios más, en contra de los mexicanos más que la de los republicanos. Ponme con Estados Unidos respecto a la población de origen mexicano. A ver, me refiero a la población de origen mexicano. Y no me refiero a la población de ascendencia mexicana. Son dos temas muy importantes. ¿Y por qué? Porque el gobierno mexicano solamente puede apoyar a aquellos que son de origen mexicano. No podemos meternos en temas
de la población de origen norteamericano, porque no es lo mismo ser Mexican American, México-americano, ser mexicano residente, ser mexicano naturalizado o ser mexicano indocumentado. Entonces, en este sentido, para poder entender cómo se creó este fenómeno, yo tomo el caso de cuándo fue la primer población de origen mexicano que se quedó en Estados Unidos sin saber, y muchos de ellos murieron sin saber que ya eran norteamericanos. Todo comenzó en el año 1848, cuando México pierde la guerra frente a Estados Unidos. Una guerra que no la iniciamos nosotros, que comienza en el 46, y en febrero del 48, México, doblegado por las tropas norteamericanas y por el gobierno de Estados Unidos, nos van a comprar, entre comillas, porque en realidad nunca nos compraron nada, más de la mitad del territorio. ¿Qué estados comprendieron lo que se llamó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en la Ciudad de México? California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de lo que hoy es Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esto hizo que nuestro país perdiera más de la mitad del territorio, y si a eso le agregamos que en el año 1836 Texas ya se había separado de México, pues obviamente nuestro país quedó completamente desconfigurado a partir del año 48. Pues lo interesante es que en este tratado, que además es muy irónico, tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, así lo bautizaron, el gobierno norteamericano nos dice, les voy a pagar 15 millones de dólares, pero ¿qué creen? Yo les voy a cobrar los 15 millones de dólares por indemnización de guerra. En otras palabras, les salió gratis. Pero cerca de 100,000 mexicanos que quedaron de ese lado, de esos territorios que perdimos, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de volverse ciudadanos norteamericanos porque así lo señalaba el artículo tercero del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pues también muchos murieron pensando que todavía donde vivían era territorio mexicano. Y así es como comienza esta población de origen mexicano en Estados Unidos. Encuentra hoy en Estados Unidos. Esto es muy interesante porque de acuerdo al MPI, Migration Policy Institute, y de acuerdo a un artículo de Jan Betalova, en su artículo Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, señala que los mexicanos son el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos, con cerca del 23% del total de 47,8 millones de residentes nacidos en el extranjero para el año 2023. Sin embargo, y acá viene este dato que es bien importante, la población se redujo en más de 1 millón de personas cuando llega a su máximo de 11,7 millones de personas. En 2010 eran 10,7 millones para el 2022. Pero esto ha empezado a descender los últimos años y derivado de lo que yo les comentaba precisamente del tema de las políticas restrictivas, del crimen organizado en nuestro país, de la pandemia, una serie de factores que han permitido que la población de origen mexicano cada vez empiece a disminuir su papel y empiecen otros grupos humanos a ser más favorecidos con la naturalización. Como es el caso hoy, India y China nos superan con el número de solicitudes de naturalización. Los mexicanos se calcula que son indocumentados. De los 11,3 millones de indocumentados que hay de todas las nacionalidades en Estados Unidos, se calcula que un poco menos de 5 millones son mexicanos indocumentados. Es decir, seguimos siendo un grupo muy importante dentro del número de indocumentados. Pero también al mismo tiempo hay una característica, que bajamos de tener 7,7 millones a tener hoy más o menos un promedio de 4,5 millones
de mexicanos indocumentados. Y ojo, este es el target, es decir, este sería el objetivo en el cual las políticas migratorias de Donald Trump se van a centrar. Pero no solamente ha pasado la disminución de mexicanos indocumentados, también han venido disminuyendo los cruces fronterizos. Y estos datos también nos los da el NPI, justo cuando los últimos 15 años México ha disminuido 34% de manera constante los cruces fronterizos. Y esto nos habla precisamente en la situación que estamos actualmente. Ha llevado a una disminución. ¿Cómo resolvemos esta pregunta de la disminución? Pues tiene que ver con varias respuestas y al mismo tiempo múltiples factores. Uno, los más importantes, las políticas migratorias de Estados Unidos, que desde la época de Bill Clinton hasta el día de hoy han sido cada vez más restrictivas. Pero hasta el día de hoy, diciembre de 2024, estas cada vez son más severas. Cada administración parece, no importa si es demócrata o republicano, se vuelven más estrictos. El otro elemento que nos permite comprender la disminución del flujo de la población mexicana en Estados Unidos, sin lugar a dudas, el otro elemento que me da pena decírselos, pero que es una realidad. El crimen organizado hoy controla las rutas migratorias. Cruzar Estados Unidos cada día se vuelve más caro y en algunas ocasiones estas bandas delictivas de una manera ya sea forzada o en ocasiones cooptada hacen que los jóvenes raptados, secuestrados por el crimen organizado y otros más cooptados, y esto nos habla cómo muchos quieren cumplir el sueño americano en suelo mexicano. Hace no mucho me entrevistó un reportero de Televisa y me decía, maestro, entrevisté a un sicario. Le digo, ¿qué te dijo? Que preferiría tener una vida de 3, 4 años de rico a que morir toda su vida como pobre. Esta es la tragedia que nos estamos enfrentando hoy. ¿Cómo poder ofrecerle perspectivas de vida a estos jóvenes? Fíjense bien aquí cómo está la distribución actual y cuáles son las ciudades principales donde viven los inmigrantes, particularmente mexicanos. ¿A cuál me refiero? A inmigrantes mexicanos, no ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana. No, eso es otro tema. Fíjense bien, el 36% de ellos viven en Texas. En California, 22% en Texas. Un 10% de esto vive en Illinois, que es como el 6-7%. En Arizona, que ha vuelto un estado cada vez más importante para la inmigración, hay un 5%. Sin embargo, hay 6 estados adicionales. Y que, fíjense bien, otra vez, varios de estos estados son los llamados estados bisagra. Entre ellos Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Pero hay estados muy grandes, también receptores de migrantes, como Florida, Washington y Nueva York. En total, el 13% de la migración mexicana se distribuye en estos estados. Pero sin lugar a dudas, el estado más importante sigue siendo California. Y esto es porque la ciudad de Los Ángeles es la segunda ciudad donde mayor número de hispanohablantes hay. Después de la Ciudad de México, la segunda ciudad más grande de hispanohablantes es la ciudad de Los Ángeles. Pero también encontramos ciertos condados en Texas y el caso de Illinois está el caso de Cook. Pero ojo, que se encuentren en esos estados no significa necesariamente que por ahí va a comenzar Donald Trump. Tengo que recordarles que ya hay 6 estados previos donde ya se hizo un programa piloto por parte de Donald Trump. Seguimos bien. Acá viene algo bien interesante. Lo que prometió Donald Trump durante su campaña. Él amenazó a los indocumentados extranjeros, no solamente mexicanos, con la deportación de millones de ellos. Sin embargo, y acá viene lo que es cierto, no es tan fácil realizar esta promesa de campaña por varias razones. Voy a ver si ahorita podemos ver un video, Hugo, que creo que te mandé con Omar, a ver si lo podemos ver. El presidente número 45 de los Estados Unidos regresa con más fuerza para ser el número 47 y con más apoyo político
que hace 8 años. Y además de la economía, sus propuestas sobre inmigración lo ayudaron a conectar con los votantes estadounidenses. Y esta estrategia también le funcionó cuando ganó la presidencia en 2016. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. Además de completar el muro en la frontera con México, Trump dijo que implementará la mayor deportación masiva de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. Y que comenzará por 1 millón de personas. Los expertos y los defensores de los migrantes advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales, prácticos, financieros y que el costo humano sería muy alto. Pero, ¿realmente podría Trump deportar a 1 millón de migrantes indocumentados, tal y como lo propone? En este video te lo contamos. Empecemos con un par de cifras para darle dimensión al tema. Según el Departamento de Seguridad Nacional y del Instituto de Investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados. Y esa cifra no ha cambiado mucho desde 2005. Cerca de 4 de cada 5 de estas personas indocumentadas llevan en el país al menos una década. O sea que llegaron antes de que Trump fuera presidente por primera vez. ¿Y cuántas personas se deportan? En el último año, cerca de 140,000. Pero el sistema es complejo y lento. El sistema de tribunales de inmigración está saturado y los casos tardan en resolverse. Además, la mayoría de las personas sin papeles fueron detenidas primero por la policía local y no por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, por sus siglas en inglés. Y la comunicación entre estas dos entidades no siempre es fácil. De hecho, muchas de las principales ciudades del país tienen leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE. Les llaman ciudades santuario. Además, cualquier programa de deportación masiva también tendrá demandas de parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que complicaría el proceso. Imaginémonos que la segunda administración de Donald Trump resuelve los problemas legales para deportar a todas estas personas. Le queda resolver un enorme reto logístico y de recursos. Pongámoslo en perspectiva. Durante los 2 mandatos de Obama, más de 3 millones de personas fueron deportadas. La última vez que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas. Y según las estadísticas, el gobierno de Biden va por un camino similar al de Trump. Pero esas cifras son durante sus mandatos completos. El plan de Trump requeriría una inversión de recursos enorme para llevarse a cabo. Los expertos dicen que cualquier programa de deportación solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera. La mayoría de los migrantes cruzan para encontrar trabajo y el otro problema logístico sería enfocarse en las empresas que los contratan. Yo creo que es realizable en la escala que él está planteando. Podría deportar a algunos, no sé cuántos, pero algo para decir que él lo está haciendo más que cualquier otro presidente y él es serio en ese promesa, pero no la escala, no la magnitud que él dice. Creo que no es viable, generaría un daño enorme para la economía de Estados Unidos. Además, cuando se arresta a una persona indocumentada, eso es solo el inicio, porque el proceso de deportación es largo y complicado, como ya te lo platiqué. Otro reto es conseguir la cooperación diplomática del país que los va a recibir, la logística de organizar vuelos de repatriación y más. En cuanto a recursos, Trump ha dicho que está dispuesto a involucrar a la Guardia Nacional y a otros cuerpos militares para que ayuden con las deportaciones. Además, ha prometido construir más infraestructura, cambiar las leyes en las ciudades santuarios y que tomaría medidas para darle inmunidad a los policías, para protegerlos de demandas de grupos progresistas. Tiene retos legales y logísticos. Vamos a ponerle dólares a todo esto. Pues en 2023, con 420 millones de dólares de presupuesto para el traslado y deportación, ICE expulsó del país a cerca de 140,000 personas. Los expertos calculan que el costo del plan que propone Trump estaría en unos 100,000 millones de dólares. Ese dinero iría para construir grandes campamentos para albergar a los detenidos, en multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones y para apoyar a los departamentos correspondientes. Además, esta deportación masiva no es la única cosa que ha prometido Trump sobre migración. Quiere mover miles de tropas a la frontera, ampliar el muro en la frontera con México, llevar a cabo un bloqueo naval para evitar que el fentanilo ingrese al país. Todo esto lleva un costo aparte. Y el costo humano sería alto también. Para Idam Isaacson, experto en migración y fronteras en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, si se lleva a cabo este plan,
cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y que ama siendo subidas a estos autobuses. En todo caso, veamos cómo se concreta esta promesa de campaña de Trump cuando asuma la presidencia otra vez en enero de 2025. Americano para el proceso de deportación es largo y complejo. 2. La mayoría de los indocumentados llevan más de 10 años residiendo en Estados Unidos, es decir, antes de la llegada de Donald Trump ya estaban, y las detenciones normalmente las hacen las policías locales, que no tienen obligación de reportarlo al ICE, sobre todo en aquellas ciudades llamadas ciudades santuario. El caso de Nueva York, el caso de Los Ángeles son casos verdaderamente muy importantes para entender por qué ahí no hay tantas deportaciones. Pues tiene que ver que son ciudades santuario. En otra ocasión yo les podía platicar que es bien interesante cómo se creó este movimiento. Luego, una deportación masiva se enfrenta a organizaciones de derechos humanos. Hoy que estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues precisamente en Estados Unidos se ha caracterizado por tener organizaciones de la sociedad civil muy bien estructuradas y que no iban a permitir que esto se diera como Donald Trump lo ha prometido. Pero tiene el principal problema. El principal problema es logístico y presupuestario. Tendrían que incrementar el personal en la frontera con México, particularmente el ICE, luego enfocarse en las ciudades y empresas contratantes de indocumentados, las cuales se verán gravemente afectadas y no crean que los empresarios van a decir, sí, llévenselo, voy a perder un trabajador, no hay problema, no. Ahorita vamos a ver los datos que la presidenta, que son bien importantes y bien contundentes para entender que esto no sería tan fácil, pero que sin embargo hay que estar prevenidos. Yo lo que les quiero decir no es que no lo pueda hacer, sí lo pueda hacer, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, y acá viene esto bien importante, el costo de deportación masiva de lo que propone Donald Trump a 1 millón de documentados en su primer año le costaría al erario de Estados Unidos 100,000 millones de dólares, porque tendrían que crear campos de detenidos, multiplicar los vuelos de repatriación, deportación, incremento de personal fronterizo, utilizar la Guardia Nacional, entre otros muchos gastos más. No sé si usa Claudia Sheinbaum en su mañanera. En la mañana del 2 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio datos precisos sobre el trabajo de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Uno, fíjense bien qué importante es esto, aumentan los ingresos de las empresas norteamericanas y por de 1 a 2 empleos de nativos norteamericanos. El 80% de los salarios de los trabajadores mexicanos, vuelvo a aclarar, que ganan en Estados Unidos, se consume ese salario en Estados Unidos. Esto equivale al 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es un dineral. Es toda la agricultura, silvicultura, toda la industria básica de Estados Unidos representaría el 1%. Pero por si fuera poco, fíjense bien, lo que dejan estos 4.5 millones de indocumentados mexicanos. Le dejan libre, y esto lo dijo en la mañanera el 2 de diciembre la presidenta, y lo cual es cierto, esto está más que confirmado, le dejan libre al erario norteamericano 13,000 millones de dólares los indocumentados, ya que ellos no generan ningún gasto en la seguridad social por su calidad, su condición de indocumentados. Esto beneficia al 92% de este presupuesto, va directo a los nativos de Estados Unidos. Cuarta conclusión, llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados, particularmente de mexicanos, no es un proceso que se pueda dar solo con una orden ejecutiva. Necesariamente tiene que pasar por la aprobación del Congreso de ambas cámaras y también de Hacienda norteamericana. Entonces, por lo tanto, esta promesa de Donald Trump, lo más seguro es que quede como eso, como una promesa. Pero lo que sí creo que va a pasar es que va a haber espectáculos mediáticos de deportación
de muchas personas para que la gente crea en su imaginario colectivo que están deportando a millones de personas, lo cual no va a ser cierto. Hay que recordar que Donald Trump es empresario, es un showman, es un personaje creado por él y que ha participado en una cantidad infinita de películas, series y que además tuvo su propio programa llamado El Aprendiz. En otras palabras, lo que nos va a ofrecer Donald Trump es un espectáculo mediático. Sin embargo, en un análisis prospectivo, siempre hay que estar presentes, latentes, en políticas preventivas. Fíjense bien esta parte y que acá viene, que es bien interesante, ¿no? Que es la parte que yo estoy proponiendo, qué es lo que se necesita hacer. Tomando en cuenta que en 5 ciudades de Estados Unidos albergan más de un tercio de todos los inmigrantes mexicanos, la ciudad de Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, bueno, en Texas está Houston, Dallas, Riverside, y al mismo tiempo encontramos lugares como McAllen, Texas. Aquí hay algo que es muy importante. Como ya analizamos, ¿cuáles fueron las 6 ciudades, más bien los 6 estados donde comenzó Donald Trump? Esto: Texas, Arizona, California, Nevada, Florida y Georgia. Por eso es bien importante que pensemos en fórmulas nuevas de cómo la sociedad de origen mexicano en Estados Unidos puede tener un proceso de asesoría y de ayuda. Como yo les comentaba con mis alumnos en la maestría, hicimos un par de TikTok, uno para asesorar a los migrantes de cómo hacer solicitud de refugio en México paso a paso, y el otro fue para migrantes haitianos, que lo grabamos, o más bien lo grabaron los alumnos, en criol, y que esto ha permitido que de una manera u otra, esto que se hizo como un proyecto piloto, mi objetivo, porque estoy trabajando con organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, entre ellas Social Focus, que está en San Francisco, cómo poder hacer esto a través de las redes sociales, cómo poder asesorar, informar a los residentes mexicanos, particularmente indocumentados, cuáles son sus derechos, qué medidas preventivas podemos hacer y que esto a ellos les pueda ayudar a cómo defenderse frente a un proceso de deportación. Uno, conocer sus derechos, estar informados sobre qué hacer en caso de detención, como el derecho a permanecer en silencio y solicitar un abogado. Hace unos años, cuando este proceso de deportación se dio con Donald Trump, la Fundación Carlos Slim hizo una aportación muy importante que fue el paso a paso de qué hacer en caso que tocaran a tu puerta y te dijeran que eran pertenecientes al Immigration Custom Enforcement. A partir de ahí nos daban paso a paso. Bueno, lo mismo lo podemos hacer con las redes sociales. Mantenerse al día con documentos legales. Un ejemplo: si hay un joven que está en una situación regularizada, como es el programa DACA, que de las pocas cosas importantes que hizo Barack Obama, que es esto, que aquellos jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos, se les dio una acción diferida. ¿Qué significa esto? Que no van a ser deportados, pero que ya Donald Trump ha dicho que él sí los va a deportar. En las redes sociales, la población indocumentada se puede organizar para conocer cuáles son sus derechos, mantenerse al día con sus documentos. Este es evitar problemas legales, que fue donde me quedé con ustedes. Lo otro, crear un fondo comunitario, que eso a asesoría legal. Contar con un abogado especializado en migración que pueda brindar estrategias legales y alternativas de regularización a la población. No hay que esperar a que llegue Donald Trump. De hecho, Joe Biden en esta última etapa dio bastantes posibilidades para la regularización de la población de carácter indocumentado. ¿Qué acciones debe de hacer el gobierno mexicano frente a una deportación masiva de nacionales? En caso que se diera esta deportación,
Uno, crear programas de reintegración laboral y social, que en su momento lo tuvo el gobierno mexicano, fomentar el emprendimiento, sobre todo en caso de gente que pueda ser deportada a nuestro país y que tenga algún capital, que el gobierno mexicano lo pueda asesorar, apoyar y al mismo tiempo darle créditos para que puedan poner también sus propios negocios sería fenomenal. Otro, acceso a servicios básicos. Asegura que los deportados tengan acceso a salud, educación y una vivienda digna. Y algo bien importante, yo creo que está aquí el meollo del asunto, es cómo poder, de una manera u otra, fortalecer a los consulados. Este es un tema que al ratito yo voy a platicar con mayor profundidad. Abogar por acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos. Algo que ya se ha creado en el pasado son los acuerdos de trabajadores temporales. Existe todavía acuerdo de trabajadores temporales con Estados Unidos y Canadá, pero en realidad estos no alcanzan a satisfacer la mano de obra que necesita Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese sentido México podría bien negociar estos acuerdos y ampliarlos a servicios como la construcción, hotelería, etcétera. Algo muy importante es reforzar campañas de sensibilización, combatir la estigmatización hacia los deportados en México, reconociendo su valor como personas con experiencia laboral y cultural. Ahora ahí viene, o sea, algunos de los temas que se tendría que hacer por parte del gobierno. Pero ahora aprovechando que estamos en el Congreso de la Unión, ¿qué es lo que yo a ustedes les vengo a solicitar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el Congreso de la Unión? Si quieren pasamos a la siguiente, por favor. Retos para el Congreso mexicano. Acá viene un tema, que es todo un tema, ¿eh? De acuerdo a lo que yo pude rastrear, porque es medio complicado el presupuesto de egresos para el 2025. Al parecer, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una propuesta de reducción del 6% en su asignación destinada a la protección y asistencia de mexicanos en el extranjero. Esto representa, y puede parecer no mucho, 33.5 millones de pesos, pasando de 557.7 millones de 2024 a 542.2 millones en el 2025. De acuerdo a lo presupuestado, este ajuste se enfocará principalmente en la reducción de salarios de altos funcionarios y en teoría no afectará la calidad de los servicios consulares. Según el gobierno federal y según el Congreso mexicano, la realidad es que esto sí va a afectar, ya que se necesita contratar de manera urgente más personal, sobre todo técnico y legal, en caso de una eventual deportación masiva y que al contrario de lo presupuestado, se tendría que incrementar. Y se los digo con conocimiento de causa, porque tuve, hoy, ¿qué día fue? El martes o lunes, no me acuerdo, tuve una plática con gente del consulado, precisamente viendo las necesidades que ellos tienen. Y cuando me refiero a gente del consulado, ¿qué hace la chamba? La gente técnica. Todas las carencias que hay actualmente en los consulados es brutal. Y por eso yo, lo mínimo que les diría es incrementar un 20% más, pasando 542 millones a 650 millones de pesos, pero como mínimo. Este es un tema que el Congreso mexicano, si verdaderamente quiere dar la cara frente a estos problemas que vienen, y particularmente en los consulados mexicanos que hay en Estados Unidos, se tendrá que incrementar esto. El recorte del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2025, claro que tendrá un impacto significativo en los consulados mexicanos de alta demanda. Yo conozco perfectamente bien cómo trabaja en el caso de Los Ángeles, Chicago, y estos recortes afectarían áreas claves como la atención consular, la asistencia jurídica y la protección de derechos humanos. Tanto que estamos celebrando hoy los derechos humanos y vamos a dejar sin protección a nuestros nacionales en el extranjero. Fíjense bien, se ha reportado que programas esenciales como el de asistencia consular
tendrán una reducción del 9.54%, limitando la capacidad de respuesta en casos de emergencias y trámites esenciales. Verdaderamente es un gran problema. Ahora vamos a platicar el caso de Mexitel, el caso de las citas, que verdaderamente se ha vuelto una loquera cómo sacar una cita en los consulados mexicanos. No solamente es a la Secretaría de Relaciones Exteriores a quien le tiene que dar más recursos, sino también un elemento muy importante ya como propuesta personal es que está el Instituto Nacional de Migración, está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, está Bienestar entre las instituciones obligadas a apoyar al tema migratorio. Sin embargo, mi propuesta personal es que hay más de 50 albergues a lo largo y ancho del país que históricamente han carecido de algún tipo de apoyo, como es el caso de las patronas en Veracruz, de las cuales yo tengo la oportunidad de ser no solamente conocido, sino amigo de ellas, del padre Solalinde que tiene su albergue en Ixtepec, Oaxaca, de la 72 que está en Tenosique, Tabasco, y así les puedo nombrar una cantidad infinita de organizaciones que de manera humanitaria, hoy en este día tan especial de derechos humanos, lo mínimo que se necesitaría es apoyar a estas organizaciones. La Universidad Iberoamericana tiene su propio espacio de apoyo a migrantes que han hecho un gran trabajo, pero así como ellos, una cantidad infinita de organizaciones de la sociedad civil. Yo diría que sería de la idea de una partida especial del presupuesto de la República para apoyar estas organizaciones. Si no fuera por estas organizaciones, hoy nuestro país estaría mucho, sería caótico. Simplemente la frontera norte sería reventar, los problemas que habría de violación de derechos humanos sería algo verdaderamente impresionante. Por eso yo concluyo, y con esto doy paso a las preguntas, que el desafío no solo está en evitar las deportaciones de mexicanos indocumentados particularmente, sino brindar acciones y soluciones humanas y dignas a todos los migrantes en términos generales. Y este es un reto que tenemos como país, como sociedad y particularmente como gobierno. Cómo respetar los derechos humanos de todos y de todas. Entonces, a partir de aquí doy pausa por si alguien quiere que conteste alguna pregunta. Yo con mucho gusto estaría en la mejor disposición de contestar las preguntas. Quien quiera hacer preguntas con todo gusto, yo las contesto. Quien desea hacer una pregunta, aquí veo, sí, dice, ¿sería viable que el gobierno mexicano comience a tomar medidas aparte de los presupuestarios y humanos en infraestructura para que en caso de la deportación masiva se tenga acceso a trabajos y no se tenga que depender de un nuevo subsidio para todos los repatriados? Te comento esto, Tonatiu Romero. La presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un análisis prospectivo de qué hacer sobre estos temas. La conferencia que yo cité del 2 de diciembre habla sobre todo elementos tecnológicos, digitales, la utilización, me supongo que de la inteligencia artificial, pero lo que tú preguntas es muy cierto y es muy real. Hoy los albergues en la frontera norte, y no la frontera, en todo el país, están sobrepasados. Ahora, ¿qué pasaría si llegaran más migrantes, ahora de origen mexicano, a estos albergues? Les pongo un ejemplo de lo que me tocó vivir a mí en Tijuana. En Tijuana hace unos 8 o 9 años, venían los migrantes haitianos intentando llegar a Estados Unidos y se quedaban por cuestiones estacionarias solicitando su refugio en Estados Unidos en la frontera con México allá en Tijuana. Estos migrantes
eran muy visibles por su color de piel, su estatura, su fenotípico en general. Pero junto a ellos había otro grupo de migrantes. Y este grupo de migrantes provenían de Michoacán, particularmente de un lugar llamado la Nueva Italia, que habían sufrido cuestiones de violencia, inseguridad y tuvieron que emigrar casi en promedio el mismo número de mexicanos a la frontera norte que el de migrantes haitianos que había en ese momento. Nada más que como son mexicanos, pues no eran tan visibles como los haitianos. ¿Y qué creen? A los albergues estaban a todo lo que daban. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasará si en caso de que Donald Trump cumpliera no al 100% su palabra? Vamos a ponerle un 10%. Obviamente eso implica un reto para el gobierno mexicano, que no está preparado para esto. Fue lo que hicieron durante la época del título 42, cuando ya no permitieron que los extranjeros llegaran por razones de salud a Estados Unidos. El gobierno mexicano utilizó grandes maquilas que estaban, ahora sí ya en la ruina total, para reconstruirlas y crear albergues temporales para estas personas que ya no podían cruzar Estados Unidos. Por eso la gran pregunta es si a través de bienestar, si a través de la Secretaría del Trabajo, si a través de la Secretaría de Economía pueden lanzar campañas para que la gente que retorne pueda tener, ojo, alguna posibilidad de empleo digno en nuestro país. Este va a ser el gran reto que vamos a tener. Y para eso necesitamos que haya una iniciativa privada que acompañe, que existan organizaciones internacionales como la OIM, Organización Internacional para Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Ayuda a Refugiados, entre otras muchas organizaciones más. Yo creo que el gobierno mexicano está justo en el momento preciso de no esperar a que esto nos llegue a pasar y empezar a crear las condiciones, no solamente para la deportación, sino para un retorno. Hay miles de mexicanos que siempre han soñado en querer regresar a México, pero las circunstancias no se los han permitido. Yo creo que es momento ahora de que el gobierno mexicano se replantee esta posibilidad de retorno. Y esto sería también muy importante. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero creo que también aquí hay otra pregunta más. Déjenme ver. ¿Cómo podemos luchar contra el tráfico y la trata de seres humanos? Lo pregunta Víctor Rodríguez Cigales. Miren, hay organizaciones que se dedican a este tema, pero normalmente son organizaciones de la sociedad civil las que mejor resultados han tenido. En la UNAM hay una cátedra extraordinaria de la trata de personas y en la Universidad Iberoamericana está Mariana Ruines, que creó una fundación que se llama Sintrata. Ambas organizaciones, una académica y la otra de activismo social, han tenido resultados muy importantes, particularmente para disminuir la trata de personas. Sin embargo, el gobierno mexicano, que sería el que tendría que estar, sobre todo las autoridades judiciales, pendientes de este tema, los resultados han sido muy pobres. Acá viene el gran reto de crear fiscalías especializadas en estos delitos. Este es el gran problema porque ya aunque México tiene firmados los protocolos de Palermo para evitar estas dos grandes problemáticas, en la práctica no tenemos jueces fiscales especializados que puedan dar dictámenes, sentencias a este tipo de actividades criminales. Entonces yo creo que tenemos un gran reto por hacer, ¿eh? Y mucho tiene que ver hoy con lo que estamos viviendo en la reforma al Poder Judicial. Cómo poder crear jueces
especialistas en este tipo de problemas sociales en los cuales son tan vulnerables niños y mujeres. ¿Alguna otra pregunta por ahí que quieran? Déjenme ver si hay otra por ahí. Sí. Déjenme ver. Dice... que ofrezca... También nos pregunta también Víctor Sales, ¿cómo el Poder Legislativo en medida de hacer propuestas para reconstruir una economía que ofrezca fuentes de trabajo a los mexicanos? Que ya fue un poco lo que yo platiqué, tiene que ser en conjunto con todas las diferentes secretarías de Estado. Desafortunadamente hoy a quien se le está cargando la chamba, y yo entiendo por qué se le está cargando la chamba, porque con administraciones anteriores, por los recortes presupuestales, por ejemplo, la economía ya no tiene oficinas en el extranjero. Secretaría de Trabajo se ha reducido su capacidad. Y ahora las Secretarías de Relaciones Exteriores tienen que ser todólogos, especialistas en migración, especialistas en cooperación internacional, especialistas en economía, especialistas en trabajo. Yo creo que hoy el gobierno mexicano tiene que crear una red intergubernamental entre todas las dependencias para dar una respuesta a una posibilidad de una deportación que, como ya se los platiqué, no creo que vaya a ser masiva, pero sí mediática, y que el gobierno mexicano, antes de que nos llegue, ya tengamos alguna respuesta. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Xochitl, aquí también de Philippe Henry, dice, Philippe Henry Alain Morencay, dice, antes de contar con el Poder Ejecutivo, ¿estaría el Poder Ejecutivo? Fue la pregunta que otra me hicieron, que intenté contestar, y aquí viene la de Xochitl. Hola Xochitl, ¿cómo estás? Dice, ¿cuál es el reto del gobierno mexicano respecto a los migrantes centroamericanos y el próximo gobierno de Donald Trump? Como les comentaba, el caso del gobierno mexicano ha sido para nuestro país, que hemos pasado de ser un país de tránsito a un país de destino no deseado. A medida que los migrantes, no solamente centroamericanos, sino que hoy tenemos datos de la OIM, tan solo en Tapachula, personas que están en las estaciones migratorias de más de 73 diferentes nacionalidades. Yo, para que vean la dimensión de la migración que intenta llegar a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Que al no poder llegar a Estados Unidos, ahora se empiezan a quedar lento y gradualmente en nuestro país. La característica de esta migración es que es irregular, indocumentada. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es regularizar la situación migratoria de estas miles de personas que hoy se encuentran laborando en la economía informal, porque al no tener papeles no pueden ser contratadas por las compañías y no darles la seguridad social que necesitan. Por eso, un elemento muy importante es la regularización de la situación migratoria. Y por eso con los alumnos de la maestría de migración hicimos un TikTok de paso a paso lo que tienen que hacer las personas que quieren solicitar refugio en nuestro país. Entonces, esto nos habla de la necesidad de cambiar las políticas migratorias de México con respeto a los derechos humanos y de acuerdo con las convenciones que México ha firmado, como la Convención de Viena, el Tratado de Cartagena, que habla sobre todo el tema del refugio. Entonces, todo esto es lo que el gobierno mexicano tiene grandes retos y que yo espero que tenga la sensibilidad necesaria, no solamente para respetar estos acuerdos internacionales, sino para dar una solución con respeto y dignidad a los derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros. ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacer? Con mucho gusto, déjenme ver. Acá hay dos mensajes nuevos. Um, Lo que pregunta Philip Henry es lo siguiente.
Si no malentendí su respuesta, no se puede plantear que el poder legislativo, o sea, los y los representantes más cercanos y cercanas de la ciudad, tomen cartas en los asuntos sociales y políticos nacionales. No es que no puedan, es que es su obligación. El problema es la falta de voluntad política que ha habido por parte de nuestros representantes, que están más enfocados a temas políticos que a temas sociales. Este es el gran problema. Tendrían que ya haber reformado la ley de migración del año 2012. Es una obligación del Congreso. Tendrían que ya haber reformado leyes tan aberrantes como es el que no permitan a los extranjeros regularizarse de una manera expedita, rápida, sencilla, lo cual lleva a que la situación en la que se vive en el limbo de miles de familias hoy, no solamente centroamericanas, sino de diferentes nacionalidades, es no puedan tener acceso a educación, salud, educación. Ahora la pregunta es, ¿y qué va a pasar con los retornados deportados mexicanos? ¿Qué va a pasar con los programas sociales? Se tiene planteado poder ampliarlos a los deportados mexicanos. ¿Qué garantías se les van a dar? Y eso tiene que ver con el Congreso. Entonces yo sí creo que el Congreso mexicano tiene mucha responsabilidad. Y entonces yo creo que en lugar de estar tocando solamente temas políticos, se tendrían que enfocar hoy más en temas de carácter social. Déjenme ver, acá hay otra pregunta. Déjenme ver. Donatiu Romero dice, ante la acción del gobierno de Estados Unidos de solo sacar indocumentados de su país y siendo México el destino principal de esto, ¿sería correcto por parte del gobierno mexicano tomar una postura a favor de los deportados mexicanos por sobre los de otras nacionalidades? En términos generales, el gobierno mexicano solamente tiene responsabilidad con sus connacionales en la deportación. Sin embargo, en la práctica, por los tratados internacionales firmados por México, no puede hacer a un lado su responsabilidad con los migrantes extranjeros. No es gratuito que el protocolo de atención que se da a los migrantes extranjeros en la frontera responda a los acuerdos internacionales firmados por México. Sin embargo, y esto hay que entenderlo, todos los países por lógica, por interés nacional, primero velan por sus connacionales. Sin embargo, y acá viene el gran reto, ¿cómo podemos poner a la par los derechos de los nacionales mexicanos deportados con los extranjeros que de una manera u otra tenemos acuerdos internacionales que nos obligan a proteger sus derechos humanos? Entonces, esto es la manera como el gobierno mexicano tiene que crear una fórmula de respeto a ambas comunidades. Yo estoy convencido que sí se puede hacer. Lo hemos hecho en el pasado con mucho éxito. México ha sido un país garante. Durante muchos años lo fuimos del tema del refugio. Hemos tenido aquí guatemaltecos, brasileños, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, etcétera. ¿Cómo poder retomar esa política exterior de hermano mayor que durante muchos años México fue el garante del respeto de estos derechos de extranjeros, particularmente en nuestro país? Desde la época del refugio español en la década de los 30 con Lázaro Cárdenas hasta la década de los 70, México y principios de los 80 se caracterizó por ser un país líder en respeto a los derechos humanos de los extranjeros. La pregunta es, ¿lo podemos volver a retomar? Mi respuesta es sí. No solamente lo tenemos que retomar, estamos obligados a retomarlo. ¿Sí? Déjenme ver, aquí hay dos mensajes más.
Déjenme ver, aquí está. Aquí está nada más la respuesta de Philip Henry. Dice, gracias por la respuesta, maestro. Ahora la pregunta es cómo lograr que la ciudadanía se movilice y presione a sus representantes para que cumplan sus deberes. Creo que tenemos una parte de responsabilidad en ello, en tanto como docentes de la máxima casa de estudios de esta nación. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Y de hecho, el estar yo aquí y estar en un espacio del Congreso mexicano es parte de mi responsabilidad de llamarle la atención a nuestros congresistas sobre los grandes retos que tenemos y sobre todo hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, cómo respetar al inmigrante extranjero, cómo respetar a nuestros connacionales que están en una situación de vulnerabilidad y cómo conjugar políticas progresistas como lo han hecho otros países en el mundo, que pueden conjuntar el respeto a los inmigrantes extranjeros junto con políticas que también apoyen a sus connacionales. Al final, todos somos habitantes de este mismo planeta y todos merecemos el mismo respeto, contrato y dignidad. No sé si haya más preguntas o algo más por ahí que quieran que platiquemos. Yo tengo todavía 5 minutos más. ¿Sí? A ver, Xochitl otra vez. Xochitl es una exalumna mía muy inteligente que está participando con nosotros. Dice Xochitl Aspiazu. Dice, ante la incapacidad de los legisladores nacionales, ¿hay algo que desde los congresos locales se pueda hacer para abonar en la mejora de la situación de los deportados mexicanos? Yo creo que es un trabajo de los 3 niveles de gobierno, Xochitl. Presidencias municipales, alcaldías, que es como la Ciudad de México, estados y gobierno federal. La única manera de dar una respuesta clara, positiva, es conjuntando los 3 niveles de gobierno. Yo me acuerdo que hace ya muchos años yo participé con el estado de Chiapas en qué hacer con los migrantes, tanto que llegaban como se iban a Estados Unidos, los que regresaban, los que eran deportados, etcétera. Y hubo municipios que tuvieron una participación muy destacada. Pero Ciudad de México también se ha caracterizado porque en su momento hubo en el gobierno de la Ciudad de México, en el primer gobierno de el ahora expresidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, algo que en su momento manejó Rosa Isela Rodríguez, que era precisamente el tema migratorio junto con el tema de comunidades indígenas. Entonces, era muy interesante cómo se dio esta respuesta gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo creo que los gobiernos estatales tienen un gran trabajo que hacer. Casi todos tienen un centro de estudios migratorios o atención de migrantes en el extranjero. La pregunta es cómo conjuntar políticas municipales, estatales y federales, que eso es precisamente lo que se tendría que estar trabajando hoy como un plan rector para la atención de todos los problemas migratorios que tiene nuestro país. Se tocan ciertas fibras. Entonces, le agradezco mucho al maestro Elías Robles, le agradezco mucho al maestro Omar Cortés y le agradezco a este Héctor Hugo Rocha que nos estuvo apoyando. No... Agradecerles que nos sigan acompañando. Haremos todo lo posible para que haya menos desperfectos o contingencias que puedan de alguna manera estorbar u obstaculizar este tipo de actividades en nuestro programa de formación académica. Sabemos, como comercial, el Espacio Cultural San Lázaro tiene 2 grandes ejes de trabajo, las actividades artísticas y culturales y esta de formación académica. Por eso queremos agradecerle que haga posible, maestro Martín, que podamos cumplir con los propósitos del Espacio Cultural de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. No me resta más que agradecerle de nueva cuenta a todo el auditorio, decirles que sigan pendientes de nuestras actividades, tanto artísticas, culturales como académicas, y cerrando con ese compromiso de no ser oidores, ¿no?, de estas conferencias magistrales, sino también pasar a la proactividad y justo conmemorar este día, como es el tema del 2024, nuestros derechos, nuestro futuro ya,
y esto habla de una posición de proactividad, ¿verdad? De trabajo, de ser totalmente activos, no solamente en la parte teórica. Decían por ahí algunos de los que preguntaban en el auditorio acerca del problema de trata de personas. Sí, definitivamente, además del buen trabajo que pueden hacer las organizaciones no gubernamentales, nosotros también desde cada uno de su trinchera puede aportar algo. Y esperamos que el espacio cultural a través de este tipo de iniciativas pueda irle sumando en ese propósito. Maestro, muchísimas gracias. Enhorabuena de nueva cuenta por su maravillosa conferencia. Y para todos aquellos que desean constancia digital de esta conferencia Migración, Coyuntura y Perspectiva, por favor, envíenos al correo electrónico del Espacio Cultural, lo vamos a dejar en el chat, su nombre completo para que podamos, y su correo electrónico para que podamos enviarles su constancia correspondiente. Y lo mismo para ti, amigo maestro Martín, la constancia, el reconocimiento también vía digital, y tendremos también la versión física que te haremos llegar en cuanto tengamos la oportunidad. Muy bien, Elías. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y seguiremos aquí dando lata en lo que sea posible poder aportar algo a estos Sin duda, maestro. Gracias, Elías, gracias, Omar, gracias, Hugo, y gracias a todos ustedes. Que pasen una buena tarde y estamos en contacto.